Amén. Prediquemos estas palabras a nuestro corazón. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Engañoso corazón, tras tantas cosas siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, estar contigo es mi bien. Todo lo que valore desvanece a tus pies el día que tu gloria con mis ojos pueda ver. Cuán grande eres tú, Señor. En ti completo estoy, el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy. Cuán grande eres tú, Señor. En ti completo estoy, el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy. Tuyo soy, Señor. No hay nadie más que tú. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra
su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nueva oportunidad en el canal de la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. En esta oportunidad abordamos una de las consecuencias de la vida del creyente que ha nacido de nuevo. Debemos contestarnos una pregunta. ¿Soy libre del pecado realmente? ¿Hemos sido liberados del pecado? Partiremos de una verdad. Escucha esta verdad. La libertad del pecado no significa libertad para pecar. La repito por su importancia. La libertad del pecado no significa libertad para pecar. De ninguna manera. Como en muchas falsas doctrinas actuales se ha tratado de enseñar a los nuevos creyentes en muchas congregaciones. Este es un debate, hermanos y hermanas, de generaciones atrás y del que se han emitido diversas interpretaciones humanas sobre estos textos bíblicos, pero es ahí donde debemos ir a la palabra misma y conocer lo que nos muestra la palabra como respuesta a este interrogante. Primero tengamos en cuenta que Pablo enseñó en el libro de Gálatas, está establecido en el capítulo 1, verso 8 y 9, cuando él dijo: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». En la Biblia este término anatema se utiliza para referirse a aquellas personas, aquellas cosas que son declaradas como condenadas, que están fuera de la gracia de Dios porque han rechazado a Dios y han rechazado las enseñanzas de Dios. Todo lo que nos lleva a esa confusión, a esa equivocación, es anatema. Entonces la respuesta a si somos libres del pecado o no, plantea un dilema entre si estamos sujetos a la ley de Dios o a la gracia. Este es el gran dilema que se debate todavía en conceptos doctrinales en la iglesia cristiana. Ese debate plantea este dilema, si estamos sujetos a la ley de Dios o a la gracia. Esa gracia que ha sido manifestada a través de Jesucristo. Este dilema no debería existir porque tanto la gracia como la ley, es decir, los mandamientos que están establecidos desde el Antiguo Testamento, ambos provienen de Dios, la gracia y la ley. Entonces, ¿cómo sería posible que Dios desaparezca una cosa para poner otra en su lugar? Esto ha llegado a que se creen falsas doctrinas que están siendo predicadas para desenfocar varios puntos en el creyente. En primer lugar, que el individuo reconozca su pecado personal. En segundo lugar, desenfocar que el individuo se centre en renunciar al pecado a través del nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, que conozca la libertad que hemos recibido a través de la gracia. Desfigura el concepto de esta gracia que hemos recibido a través de Cristo. De esta manera, hermanos, creemos lo siguiente a la luz de la palabra. En primer lugar, la ley y la gracia provienen de Dios. Amén, así es, la ley y la gracia, ambas provienen de Dios. Ambas van de la mano.
Esto lo dice el apóstol Pablo y vamos a remitirnos al libro, a la carta escrita a los Romanos en el capítulo 3, verso 28 en adelante, cuando dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vea la conclusión que da Pablo: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y se plantea esta pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, refiriéndose al pueblo judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, refiriéndose a los no judíos, a los gentiles. Luego en el verso 31 se plantea: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Por lo cual, sin ley es imposible que exista la gracia, y sin gracia tampoco es efectiva la ley. Cada una de ellas, como vemos, posee una función específica en el plan de salvación de Dios. En segundo lugar, la ley cumple la función de revelar el pecado. Es a través de la ley, hermanos, hermanas, que nosotros conocemos los límites, unos límites que han sido puestos por Dios, por la palabra, por el mandato, los mandamientos de Dios. Entonces la ley cumple la función de revelarnos lo que es pecado. Siempre el apóstol Pablo en el verso 19 escribe a los romanos: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. También se confirma esta palabra en el capítulo 7, verso 7 siempre de Romanos, donde el apóstol plantea: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces Pablo nos plantea un argumento claro acerca de lo que debemos saber acerca de la ley, cómo concebirla actualmente en nuestra vida cristiana. En tercer lugar, la gracia nos separa del pecado. Más adelante Pablo expone ampliamente sobre esto. La gracia nos separa del pecado. Romanos 7, verso 13 nos dice: ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta palabra se complementa en aquella otra escritura que dice que todos pecamos. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios a raíz del pecado. También dijo el Señor: el que diga que no tiene pecado es mentiroso, miente. Y dice el apóstol en el verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, concluye: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay un conflicto aquí en el apóstol que nos está planteando con tanta claridad respecto al pecado como punto central. Miserable de mí, dice el verso 24, ¿quién me liberará del cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces nos está hablando de una dimensión de la gracia sobre la ley y sobre el pecado. Luego el apóstol Juan también se refiere a este tema y expone en la primera epístola, la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esto es claro, hermanos, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Concluye el apóstol Juan de una manera determinante y clara. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. En este punto, hermanos, tenemos claro que el creyente no peca deliberadamente. Cuando lo hace con conciencia de la ley, pero no hay culpa, porque Cristo la ha quitado esa culpa y esa condena, y le ha remitido a la cruz, donde Él instauró el ministerio de la reconciliación, activo hoy dicho ministerio para cada uno de nosotros. Entonces, el cristiano puede llegar al pecado, todos lo sabemos, todos lo vivimos, pero cuando el pecado no es deliberado, no hay culpa, porque hemos nacido de nuevo y hemos sido reconciliados con Cristo. Continúa exponiendo el apóstol Juan en el verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Eso de que nos reprende es la culpa que quiere sembrar el pecado. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Y la gracia, en cuarto lugar, salva del pecado. La gracia, hermanos, que hemos recibido del Señor, nos salva, nos ha salvado del pecado. En la misma carta de los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, el apóstol Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Solamente los pecadores que se dan cuenta que necesitan ser salvos son justificados y encuentran paz con Dios. Amén.
Repito esto por su importancia. Solamente los pecadores que se dan cuenta que necesitan ser salvos, ser salvados de esa condición, recibir la gracia en Cristo Jesús, son justificados y encuentran y encontramos paz con Dios. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos dice la Escritura en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También más adelante el apóstol Pablo, ahondando sobre esto, le escribe a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Recuerda, Timoteo, le dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que el pecador es libertado de la condenación de la ley, no para volver a quebrantarla, sino para ser libre de una vez por todas. Amén. Siempre en el libro de Romanos capítulo 6 nos dice la palabra que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el apóstol, en ninguna manera, como nos planteábamos al inicio de esta enseñanza, la libertad del pecado no significa libertad para pecar. Así que el apóstol Pablo nos dice, de ninguna manera se nos es permitido. Y siempre el apóstol Juan más adelante, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8 en adelante, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, en nuestra condición como creyentes y nacidos de nuevo, podemos cometer errores, podemos incluso pecar, pero no deliberadamente, no voluntariamente, no de manera determinada, porque nuestras acciones han sido llevadas a la cruz y ahí hemos sido justificados por medio de Cristo en la cruz. Amén. De esta manera, hermanos, hermanas, cuando un creyente accede al pecado de manera, hemos dicho, deliberada y vuelve al vómito de su pecado, de forma determinada, de forma consciente, entonces no ha conocido a Cristo. No ha experimentado esto que nos habla Juan. No ha nacido de Dios. No ha nacido de nuevo. No ha experimentado el nuevo nacimiento. Quizás un día levantó la mano en una congregación. Quizás un día hizo una oración. Pero en su corazón no ha sido roto el viejo hombre ni la vieja mujer y necesita nacer de nuevo y encontrar a Cristo en su verdadera dimensión. Es urgente, hermano y hermana, que revise su camino y vuelva al inicio donde seguramente nunca ingresó en la senda del nuevo nacimiento. Si no hay dolor por el pecado, si hay culpa por el pecado, debemos revisar nuestro camino desde el nuevo nacimiento y la senda que hemos estado transitando. Porque cuando Cristo llega y es instaurada la obra del Espíritu Santo en el creyente ya no está dispuesto a pecar con su voluntad, porque ofende a Dios, ofende a Cristo. Y entonces el pecado ya no se enseñorea de él, como dice la palabra. Ya no es esclavo del pecado, sino que ha sido libertado por la ley y por la gracia, como enseñan las Escrituras. Por esto es importante la ley,
pues la única forma de reconocer que somos pecadores es a través de la ley no quitada, sino potenciada a través de la gracia. Por eso Santiago decía en el capítulo 1, verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Cuál es el llamado que recibimos en esto, hermanos? Solo así el pecador puede ver su pecaminosidad y la necesidad de un Salvador como Cristo. Ya en el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 1, nos dice, venid luego, dice Jehová. Mire usted, una palabra de la boca de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Finalmente, hermanos, a manera de conclusión, estemos conscientes que lo que busca Satanás son las falsas doctrinas y es aniquilar y confundir los preceptos que Dios ha dado al ser humano, que están en la mente del hombre y pretenden hacerle creer que no habría necesidad de Dios para salvarnos, porque es imposible vivir sin pecado. Ese es lo que busca Satanás dentro del pueblo cristiano. En segundo lugar, al rechazar la ley, se rechaza a Dios mismo y su justicia. Recordemos lo que dice el Salmo 119. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. De esta manera, hermanos, la ley nos revela el pecado y la gracia nos ha liberado ya de él. Amén. La ley nos revela el pecado y la gracia nos ha liberado ya de él. Amén. Somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Le invito a orar. Padre de toda gracia, de toda gloria y de toda misericordia en esta hora, Señor, damos las gracias por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo, revelando, mostrando en cada corazón, en cada vida de manera muy particular lo que tú quieres hablar y lo que tú quieres revelar en cada corazón. Padre, permite que tu pueblo camine fiel a tu palabra, que las falsas doctrinas de este tiempo no enloden, Señor, la verdad que tú nos has hablado a través de las Escrituras. Permítenos que cada uno seamos esos buscadores diarios de tu palabra, que la apreciemos, que la amemos, que la degustemos como la miel, dice las Escrituras. Así que te damos gracias en esta hora por lo que haces en cada corazón, en cada oyente en este momento, la revelación del pecado y la instauración de tu gracia, tan oportuna, tan necesaria en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque por esa gracia, por ese favor que hemos recibido a través de Cristo Jesús, hoy podemos acceder a ti, hoy podemos levantar nuestras oraciones a ti, nuestro corazón a ti, sabiendo, Señor, que tú estás cercano y escuchas a los tuyos, a tus hijos, al pueblo de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por revelarlo esto y por poner en cada corazón, Señor, la necesidad de buscarte en espíritu y en verdad. Y esos corazones, Padre, que aún se encuentran en el dilema del pecado, de la gracia, en el dilema, Señor, de renunciar para darle lugar a la obra restauradora de Cristo. Pon esa convicción en cada corazón, Señor.
en cada oyente. Pon esa convicción, Señor, y permite que cada uno encontremos, Señor, ese nuevo camino, ese rompimiento de nuestro viejo ser, del viejo hombre, de la vieja mujer, y darle paso, Señor, a ese nuevo nacimiento, Padre Santo, por el cual todos debemos recorrer para encontrarnos contigo. Te damos las gracias por este tiempo, por esta oportunidad, y Padre, por cada corazón que ha escuchado tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Amén. Prediquemos estas palabras a nuestro corazón. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Engañoso corazón, tras tantas cosas siempre pronto a divagar. En cisternas